nos contactaron varias asociaciones de las que están aquí para ver si podíamos hacer la parte de crear un espacio comunitario. Las tres de la asociación somos arquitectas y nos propusieron pues, que investigáramos o que propusiéramos una forma de hacer un espacio comunitario dentro de lo que va a ser todo el proyecto de huertos urbanos y de bosque comestible, ya que no hay espacios pues, donde a lo mejor hacer talleres, donde hacer proyecciones, reuniones. Y bueno, nosotras como trabajamos con el tema de los recursos locales, normalmente en los entornos rurales trabajamos con el uso de los recursos naturales, pero aquí en lo urbano pensamos que era interesante proponer el tema del reciclaje. Entonces lo que estamos haciendo es diseñar un edificio que esté construido, bueno, un edificio como una pérgola o un espacio tipo aula-taller, que esté construido con materiales reciclados y que se hagan talleres participativos donde más gente del barrio pueda involucrarse, con personas del barrio que a lo mejor den estos talleres. Pues yo qué sé, si hacemos un suelo de cal, pues que venga una persona del barrio y dé un taller de cal, y así con todas las partes del proceso de construcción. El proyecto fue diseñado y coordinado por la asociación Arrelaire, que trabaja alrededor de la importancia de la recuperación, puesta en valor y reinterpretación de prácticas y oficios tradicionales del territorio valenciano, investigando y partiendo de las necesidades locales y las maneres de aplicación de estos conocimientos en la actualidad. La idea és anar aixecant aquest centre cívic amb tècniques de construcció tradicionals i accessibles als i les usuàries del futur espai per a que es puguen implicar en el procés. La construcción fue realizada de manera participativa con los vecinos y vecinas de Benicalap, en jornadas de trabajo realizadas durante los fines de semana. Se pudo realizar con el financiamiento del concurso de soluciones colaborativas del Grow Green, pero principalmente gracias a la participación de más de 150 personas, quienes aportaron de manera voluntaria su granito de arena y contribuyeron en la construcción del centro cívico. El espacio fue concebido y diseñado a partir de material reciclado o donado por algunas empresas, o sobrantes de demolición de algunas construcciones. Los ciclos de construcción se denominaron atornallón, una expresión que se usaba en la Huerta de Valencia para referirse al intercambio de trabajos sin dinero por medio. El primer taller realizado fue el de cimentación. Se realizó un taller de construcción participativa que contó con la colaboración de la cooperativa Ecoconstrucció. Como base de la solera se utilizó el residuo de la producción de tejas donado por Tejas Borja. En este taller ofrecieron su aporte vecinas y vecinos de Benicalap de diferentes edades. El esmalte y la pintura para la protección y embellecimiento de la estructura fue donado por Pinturas Monto. La estructura metálica se edificó con el sobrante de una demolición. El material fue donado por Boraví Arquitectes. En el montaje participaron personas de varias asociaciones del barrio. Se realizó otra jornada de trabajo para la colocación de anclajes metálicos como refuerzos estructurales, que se instalaron con la colaboración de Pablo Navarro y un grupo de voluntarias y voluntarios. Los maceteros fueron construidos con madera de palets y para la impermeabilización se utilizó policarbonato. Este material fue donado por EMTRE. El montaje se realizó con la participación de colectivos locales. Se instalaron placas solares para dotar de energía al espacio. La cooperativa Xicoteta Energía donó los equipos eléctricos y las placas y colaboró en la construcción de la cubierta. Además, con una estructura de somieres y policarbonatos donados por EMTRE, se instaló un lucernario. A fines de septiembre de 2021 se realizará la última jornada de trabajo colectivo. Durante esta jornada se instalará la cocina solar,
se realizará la conexión de todos los dispositivos a la electricidad y se efectuarán los primeros talleres socioeducativos. En esta jornada se realizará la inauguración oficial del Centro Cívico. El Centro Cívico es una colección de prácticas conscientes y sostenibles. Es un espacio útil y expositivo en el que en adelante las asociaciones del barrio podrán realizar múltiples actividades.